interesa como enfermería. El médico de repente tiene mucho más cosas que interpretar, como es el anion gap, ¿no? Como es la reposición de bicarbonato. Eso no lo manejamos, pero sí hay otros puntos que deseo que ustedes sepan. Bueno, entonces, este taller lo hicimos en un congreso hecho por el aniversario de cuidados intensivos. Yo soy el expositor. ¿Ya? Ya. Gasometría arterial. Se define con la inserción de una aguja en la luz de una arteria para la extracción de sangre y análisis de gases. Esa sangre que vamos a sacar, que de repente es un simple hincón que hacemos en la arteria, sacamos esa muestra de sangre, eso lo hace enfermería. Los médicos lo hacen de repente en hospitalización, pero la enfermera o el enfermero lo hace en servicio crítico, en neo, en emergencia, en cuidados intensivos. Lo hacemos nosotros. Es una parte que hemos ganado. Por eso la técnica lo maneja mejor enfermero o la enfermera. El objetivo, como le decía, es para ver la ventilación, es para ver la oxigenación y el equilibrio ácido-base. ¿Cómo se saca? Ustedes ven aquí un bracito y aquí ven una jeringa. La jeringa puede ser una jeringa tuberculina, ¿no? De insulina, o puede ser una jeringa ya preparada. Viene ya preparada, ya viene con un anticoagulante, ¿no? Viene con su corchito o jeve, o viene con un taponcito para poder sacarlo mucho más fácil. El seguro tiene eso. Nosotros en Minsa solamente usamos la jeringa de 1 centímetro, ¿no? Con la agujita pequeña de 25 y lo heparinizamos, ¿no? Solamente una bañada de heparina y eso es suficiente, como ustedes van a ver aquí. Una buena muestra. La importancia es sacar una buena muestra, porque si sacamos eso, ya no va a haber una buena interpretación de esa sangre. Ustedes saben que la sangre tiene que ser arterial. Para eso tenemos que saber identificar dónde está la arteria. La arteria más conocida o que más se puede sacar es la arteria radial. Pero hay otras arterias. Hay arteria pedial, ¿no? Si no se puede, por ejemplo, si se quema los brazos o por aún está bien edematizado, pueden sacar la arteria pedial. Ustedes identifican con sus 3 dedos. Los 3 dedos que utilizamos para identificar una arteria se llaman, ¿cómo se llama este dedo? Índice. Este dedo, medio. Y el otro, anular. Entonces, los 3. ¿Cuál es el dedo que va a sentir el latido de esos 3? El dedo medio. El dedo medio. El índice con el anular son los que sujetan a la arteria. Y con esto, el dedo medio es el que siente el latido. ¿Me entiende? Pues cogemos los 3 dedos. ¿Ya? La sangre tiene que ser arterial. El test de Allen, ¿qué significa el test de Allen? El test de Allen es una maniobra que hacemos para ver si hay perfusión en la zona donde vamos a sacar la muestra de sangre. ¿En qué consiste? Como ustedes ven aquí, miren cómo el que va a sacar el haga sujeta la arteria. ¿Qué arteria está en este lado? O sea, si va así, ¿qué arteria iría en el dedo? ¿Cómo se llama este dedo? ¿Dedo gordo o dedo qué? ¿Cómo? Pulgar. ¿Qué arteria va? Ustedes saben. Tiene 2 huesitos, ¿no? Este dedo. Radio. Radio tiene 2 partes, ¿no es cierto? Entonces la arteria radial va a pasar siempre por el dedo pulgar. Y por el dedo meñique, ¿qué huesito hay? Aquí tiene 3 huesitos, ¿no? Entonces, cubital. Entonces, arteria cubital por el lado del meñique. Arteria radial por el lado del pulgar. Esos 2 arterias coge el operador. ¿Para qué? Para determinar buena perfusión sanguínea. Entonces, coge un rato y suelta. Miren, cómo se pone amarillo y después rojo, ¿no es cierto?
Igualito quieren hacer. Entonces, cuando presionan la arteria radial y la arteria cubital, inmediatamente no va a haber buena circulación y se va a poner pálido, ¿no? O de repente cianosis. Pero inmediatamente suelta y se vuelve rosadito. ¿Por qué? Quiere decir, si a los 2 o 3 segundos está ya perfundido, o sea, aparece color, quiere decir que hay una buena perfusión y sí se puede sacar la sangre arterial. Pero si no, si tiene más de 5 segundos y es difícil que se ponga el mismo color, no se debe sacar porque hay una mala perfusión, una mala circulación sanguínea. Entonces se tiene que buscar otra zona. Entonces, una vez que hemos hecho eso, se hace la técnica. Limpiar el sitio con alcohol, o sea, en la zona de la arteria radial, se tiene una aguja de 24 y una jeringa de 1, ¿ya? Entonces, la toma de muestra, zona de punción y procedimiento. Esos son los pasos que tenemos que seguir. Miren, tener el equipo completo, que es el número 1, tener la zona, limpiar y colocarla, hacer un pinchazo con una jeringa adecuada, pero una vez ya ubicada la sangre, la arteria radial, sacan la muestra, llevan al laboratorio, hay una máquina analizadora de gases, le introducen ahí la sangre y sale un documento o un papelito donde sale todas las partes que es para interpretar los gases arteriales. ¿Ya? Entonces todo ese procedimiento ha seguido esa sangre y va a salir una hoja que diga todo lo que ha analizado. O sea, ¿qué va a salir? El pH, el PCO2, ¿qué más? El PCO2, ¿qué más? La saturación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los errores más frecuentes en la técnica de sacar los gases arteriales? Si nosotros sacamos la sangre y no botamos la burbuja, entonces va a salir mal los análisis. Burbuja no debe haber. No debe estar más de 10 a 15 minutos a la intemperie. Inmediatamente sacando la muestra tiene que llevar al laboratorio. No debe haber coágulos. Entonces, esta es la forma de poder sacar la muestra. Esta es la jeringa, como ustedes ven, sus taponcitos, ahí la zona, hacen el test de Allen, buscan y introducen una técnica de 15 grados con respecto al recorrido de la arteria. La arteria de arteria radial es recto, entonces ustedes van a ir en forma recta, así. Sacan la muestra, botan la burbuja, inmediatamente al jevecito lo hacen un hincón, pero que no debe haber burbujas ni coágulos, o pueden poner ese taponcito. Eso lo llevan a un analizador. Pero otra forma de sacar la muestra, ustedes han visto, los pacientes de cuidados críticos tienen una conexión que se llama línea arterial. ¿Qué quiere decir que es línea arterial? Esa es presión arterial. La presión arterial no invasiva es, ustedes han visto un manguito, ¿no? Tomamos la presión, esa es la no invasiva. Pero hay una presión invasiva. ¿Qué quiere decir invasiva? Porque hay una conexión, hay un abocat o una bránula dentro de una arteria y eso va conectado a un cable y eso va a una pantalla. Y en esa pantalla, en ese monitor, sale la presión arterial continua. Esa se llama la presión arterial invasiva, ¿ya? Pero en esa conexión, entre el abocat y el cable, ponen una llave de triple vía. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo volteo la llave de triple vía, pongo la jeringa de 1 centímetro, saco la muestra arterial. O sea, ya no pincho, como ustedes han visto en el anterior, ¿no? En cambio, con esto se saca de la llave de triple vía. Por eso es que le ponen a los pacientes que están en cuidados críticos esa línea arterial para sacar la muestra rápidamente, constantemente, porque ahí hacemos monitoreo de gases arteriales. Entonces, esto es lo que le estoy diciendo, ¿no? Esto es, de aquí la línea está en la arteria radial, mire, aquí está el equipo, esta es la llave de triple vía, ¿no? Y de aquí sacan la muestra, ¿ya? Mira, esta es la llave de triple vía. ¿Están viendo? Solamente es introducir el pivot de la jeringa y manejo de llave, ¿no? Y ustedes sacan la muestra
y ahí está la sangre arterial. Porque a este paciente crítico le van a sacar sangre arterial cada 6 horas. Entonces cada 6 horas no lo van a estar pinchando, ¿no? Entonces ponen esto. Y además esta línea arterial es para manejo de presión siempre y cuando el paciente tiene un inotrópico, un medicamento llamado inotrópico. Puede ser adrenalina, noradrenalina, dopamina, dobutamina. Entonces estos pacientes tienen que tener línea arterial, o sea, la presión invasiva. Entonces, hay que tener cuidado, les decía que si es intravenosa o muestra arterial. Nosotros queremos muestra arterial, pero algunos médicos piden que las dos muestras, o sea, una arterial y un venoso. Entonces, el venoso se saca de cualquier vena, es como que tú quieres colocar una vía de cualquier vena y sacas una muestra, pero la sangre arterial tiene que ser de la arteria, ¿no? Es algo obvio, ¿no? Entonces, una vez que salga la interpretación de esas dos muestras, el médico va a interpretar la parte médica. Entonces, lo que vamos a hacer es el preámbulo de cómo ustedes pueden interpretar el AGA en enfermería. Primero, dice que en el cuerpo humano hay un medio estabilizador, un medio interno. Eso se llama, ¿cómo se llama? Se llama homeostasis. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo ahorita tengo mi medio interno casi estable, no estable, casi estable. Va a depender cómo estoy, si estoy estresado o no estoy estresado. Como estoy exponiendo, posiblemente esté un poco estresado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene que haber un equilibrio entre dos componentes, entre dos órganos. Aquí vemos el pulmón y aquí vemos el riñón. El pulmón nos va a estar representado por el CO2. ¿Por qué? El pulmón hace de que salga el aire, no el oxígeno, porque dentro del aire está el oxígeno. Entonces salga el aire, entra y salida. Botamos un CO2, ingresa en el aire el oxígeno, ¿no? Entonces, si yo digo acidemia, quiere decir que estoy hablando de CO2, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Acidemia está relacionado con el CO2 y el CO2 está relacionado con el órgano llamado pulmón. Entonces, acuérdense eso. Y el otro lado, el riñón. El riñón está relacionado con el bicarbonato, como parte metabólica. Y está relacionado con la calemia. A más HCO3, que es el bicarbonato, va a haber acalemia. A más CO2 va a haber acidemia. Entonces, ¿cuál es más peligroso? ¿La acidemia o la calemia? La acidosis, el CO2. El CO2 aumenta demasiado, entonces no va a haber deterioro neurológico. Es como decir, ustedes están en un cuarto y se llena de humo, entonces ya no van a poder respirar, inmediatamente están inconscientes y fallecen. Entonces, esto es lo que no queremos. Entonces, ya tiene que haber equilibrio entre esos dos órganos. Entonces, ¿perdón? Claro, por eso el pulmón es el que da la parte del oxígeno. Todo está relacionado con los demás órganos, pero estos son los fundamentales para hacer un equilibrio. O sea, aquí maneja la acidemia y aquí maneja la alcalemia. Entonces, esos son los dos órganos. Por cierto, los demás órganos va a depender de ellos. O sea, si hay acidemia, va a lesionar cerebro, va a lesionar de repente el hígado, ¿no? Pero en gasometría vemos solamente los órganos del pulmón y los órganos del riñón, ¿ya? Entonces, los valores normales del AGA, cuando ustedes ven ese papelito, ustedes van a encontrar valores. Por ejemplo, el pH es algo importante. El PCO2, el bicarbonato y el PO2. Estos cuatro, nada más tenemos que saber los valores normales. Si ustedes entienden los valores de estos cuatro, van a saber interpretar, como vamos a ver después más adelante, unas cosas que ustedes tienen que aprender, cómo interpretar. Entonces, apréndanse eso. Por ejemplo, pH 7.35 a 7.45. Ese es el intervalo. Y el promedio 7.40. ¿No es cierto? Eso nos han enseñado hasta en el colegio. Pero ¿cómo yo puedo aprender el PCO2? ¿Cómo puedo aprenderlo? A ver. Si yo tapo el 7,
¿me sale o no me sale igual que el de abajo? Sí, ¿no es cierto? O sea, sale 35, 45 milímetros de mercurio y promedio 40. Entonces tapo el 7 y me sale el otro dato. O sea, ya me estoy aprendiendo. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo puedo aprender el HCO3? ¿Qué es el HCO3? Es el bicarbonato, acuérdense. Es de 22 a 26 miliequivalentes por litro. Y el promedio es 24. El otro es el PO2, que es de 80 a 100 milímetros de mercurio. Acuérdense que todos los gases son milímetros de mercurio. ¿Ya? Todos los gases. Por eso que aquí CO2 es gas. Entonces es milímetro de mercurio. Oxígeno es gas, milímetro de mercurio. Entonces, si no es gas y es un componente metabólico, como el bicarbonato, va a ser por miliequivalente de litro. Yo les digo que, en realidad, esto de los equivalentes, esto siempre tienen que saber, ¿no? Por ejemplo, si ustedes le dicen, voy a tomar la presión arterial, una señora les viene y le dice, señorita o licenciada, enfermera, ¿me puede tomar la presión arterial? Entonces le toma la presión arterial y le dice, señora, señorita, ¿cuánto tengo de presión? Y la licenciada o cualquiera le dice, tienes 10/8. ¿Está bien? ¿Está bien que le diga 10/8? ¿Cómo se debe decir? 100/80 milímetros de mercurio. No se acostumbren de hablar así. Incluso los mismos médicos dicen, ¿no? ¿De cuánto tienes? Tiene 14/7 o 140/70. O sea, hay que decirles completo. La atención, nosotros vamos a tener consultorios, enfermería ya tiene consultorios, y al tener un consultorio hay que dar una atención completa al usuario. Entonces hay que hablarle con propiedad. ¿Ya? Entonces tienen que ustedes decirle siempre sus equivalencias. Entonces miren, estos 4 ustedes tienen que aprenderse. Esto es alternativo, pero de todas maneras, saturación de oxígeno normal es de 90 a 100%. ¿Y esto qué significa? Este es el PAFI, conocido por PAFI. Es la relación del PO2 con el FiO2, que debe ser mayor de 300 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, teniendo estos valores, vamos a interpretar, vamos a tener 5 interpretaciones que ustedes van a conocer hoy día. 5 interpretaciones. Primero, saber identificar si es una acidemia o una alcalemia. Saber identificar, segundo, si es acidosis o alcalosis, ya sea respiratoria, ya sea metabólica. Tercero, si está compensada o si está descompensada. Cuarto, si es hipoxemia leve, hipoxemia moderado, hipoxemia grave. Y quinto, si es ARS leve, ARS moderado o ARS severo. Estos 5 deben saber enfermería. Por eso que les he traído hoy día, para que ustedes sepan cómo interpretar los gases arteriales en enfermería. Entonces, vamos a seguir. Primer paso, ¿ya? O sea, de los 5 vamos a hacer parte por parte. Primer paso, ¿cuándo se dice que es una acidemia o una alcalemia? De antes hemos dicho que el promedio es 7.40, ¿no es cierto? Pero la relación por debajo de 7.40, ¿qué va a ser? Una acidemia. Por debajo de 7. O sea, si tenemos 7.35, ¿qué sería? Una acidemia. 7.39, acidemia. 7.41, alcalemia. Alcalemia, no alcalosis ni acidosis. Todavía no se habla de ese término. Cuando ya pasemos a la segunda fase, va a cambiar el término. Pero hasta ahorita, con este primer paso, vamos a identificar solamente lo que es acidemia o alcalemia. Y cuando tiene 7.40 se llama eufemia, pero nadie está en eufemia. Cualquiera está en acidemia o alcalemia, pero en el rango 7.35 a 7.45. ¿Por qué? Cualquiera de nosotros que estamos aquí aparentemente estamos estables. Entonces quiere decir que estamos en el rango. Pero ¿qué pasa con los pacientes que están críticos? Se pasan de ese rango. Por tanto puede ser 7.48 o 7.33, 32, o sea, en ese rango. Pero nosotros estamos en el rango dentro de lo establecido. ¿Me entienden, no? Sí. Claro, está en ese rango. Como yo les decía, miren, a partir de 7.40 hacia abajo va a ser una acidemia.
va a estar compensado por nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo solo se compensa. Quiere decir, si yo tengo una acidemia, estoy hablando de qué órgano, del pulmón, ¿se acuerdan, no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tengo una acidemia, ¿qué órgano va a estabilizar el medio interno? Lo contrario. ¿Cuál es lo contrario? ¿Qué es lo que estaba aquí? ¿Qué es lo que había? ¿Qué órgano? El riñón, ¿me entiende? O sea, equilibra el otro órgano. Si yo tengo una acidemia, el riñón. ¿Y qué va a representar el riñón? El riñón va a hacer que uno miccione. Cuando más miccionas, el medio interno se va a establecer. O sea, cada uno. Y si en caso es al revés, si en caso ustedes ven que hay alcalemia, ¿qué órgano va a hacer el equilibrio? El pulmón. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a respirar un poquito más, ¿no? Va a respirar. Por eso que hay momentos de ustedes, hay momentos que respiran más, hay momentos que respiran menos. ¿Ya? Cuando nosotros dormimos, nuestra respiración es baja. Cuando nosotros estamos agitados, o sea, estamos trabajando, o estamos caminando, o estamos estudiando, su respiración es mucho más. Entonces, ¿por qué? Porque en el medio interno nos estamos descompensando. Entonces, esos dos órganos se tienen que estar así. Por eso les enseñé la balanza. ¿Ya? Nosotros podemos equilibrar nuestro cuerpo por medio de estos dos órganos. Interviene ahí la glucosa, como dijo el doctor, ¿no? La glucosa. Pero esa glucosa no vamos a hablar, solamente estamos hablando de gases. Entonces, aquí, primer término. Como le decía, acidemia y alcalemia. Por debajo de 7.40, acidemia. Por encima de 7.40, alcalemia. Acuérdense eso. Segundo paso. Para saber, ahora, la acidemia se convierte en acidosis siempre y cuando vamos a relacionar con otro término que es el CO2 o el bicarbonato, ¿ya? Entonces, como ustedes ven aquí está el pH, ¿no? Y aquí está el bicarbonato y aquí está el PCO2. Si ustedes ven las flechitas, si el pH está disminuido, el bicarbonato y el PCO2 van a estar aumentados, dice, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo esto de aquí, si es acidosis respiratoria, va a ser, si respiratoria, está relacionada con el pulmón. Entonces, ¿con cuál tengo que ver? ¿Con el HCO3 o el PCO2? Con el PCO2, porque el HCO3 no tiene nada que ver con el respiratorio, tiene que ver con la parte metabólica. Entonces, voy a ver el pH solamente con el CO2, cuando es respiratoria. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el pH está abajo y el PCO2 está arriba. Si el pH está hacia arriba, el PCO2 va a estar hasta abajo. ¿Qué quiere decir? Que está inversamente proporcional. Pero si ustedes se dan cuenta en la acidosis, el pH se relaciona con el bicarbonato, no con el PCO2, porque el bicarbonato está relacionado con el riñón. Entonces, ¿qué quiere decir? pH está bajo y el bicarbonato va a estar abajo. En alcalosis metabólica va a estar arriba y el bicarbonato hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Son directamente proporcional. De repente aquí lo voy a confundir. Aquí ve, por ejemplo, vamos a separar. Esto solamente vamos a ver la parte respiratoria, el CO2. De ese cuadro grande, les hago más chiquito para que comprendan. Entonces, si yo quiero hablar de respiratorio, yo tengo que relacionar mi pH con el PCO2 nada más. Entonces, ustedes ven aquí, miren, el pH siempre cuando va a estar hacia abajo, siempre el PCO2 va a estar hacia arriba. Entonces, si ustedes tienen esta relación, se van a dar cuenta que es una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria, ¿ya? Siguiente. Cuando hablamos de acidosis metabólica, vamos a ver pH con bicarbonato, nada más. Si el dato está aumentado del pH, entonces el bicarbonato también va a estar aumentado. Si en la acidosis metabólica el pH está disminuido, el bicarbonato va a estar disminuido, ¿ya? Entonces, eso es con respecto al punto 2. El punto 3, si está compensado o descompensado. Ustedes han visto el pH. El pH tiene 7.40 como promedio, pero el rango es de 7.35 a 7.45. Este es el rango. Si está en ese rango, tu pH, o sea, tu dato en ese papelito que va a salir, vamos a decir que está compensado. Pero si está fuera de ese rango, o sea, hacia abajo o hacia arriba, está descompensado. Ejemplo,
7.25, ¿está compensado o descompensado? Descompensado. 7.37, ¿está compensado o está descompensado? Compensado porque está dentro del rango, ¿sí o no? ¿Ya? 7.48, descompensado porque está fuera del rango. ¿Ya? Ese es el tercer paso. El cuarto paso, si es hipoxemia leve o hipoxemia moderado o hipoxemia grave. Entonces, en el dato de tu lectura del papel, tú vas a ver, por ejemplo, aquí dice hipoxemia, estos son el rango de oxigenación, ¿no? Van a ver hipoxemia leve si tiene 60 80 milímetros de mercurio, hipoxemia moderada de 40 a 60 milímetros de mercurio, hipoxemia grave menor de 40. Si estos datos me dan en el papelito, yo voy a sacar ya qué hipoxemia va a ser, ¿ya? Entonces, vayamos al otro. Y como quinto paso, es para ver el ARS. ¿Qué significa el ARS? Es el distrés respiratorio, ¿no? Puede ser leve, moderado o severo. ¿Cómo puedo yo saber si es leve o moderado o severo? Con esta literatura. Dice que normalmente el PAFI debe ser mayor de 300. Si tenemos un PAFI que está entre 200 y 300, va a ser ARS leve. Tenemos un PAFI entre 100 y 200 milímetros de mercurio, va a ser moderado. Y tenemos un PAFI menor de 100, va a ser grave. ¿Ya? Entonces, son 5 pasos que vamos a ver en la práctica. Mire, ahora vamos a hacer práctica. Rapidito nomás así, ¿ya? Entonces van a sacar una hojita y van a hacer, pero como no estamos, como le están dando un repaso rápido, vamos a hacer rápido. Aquí vamos a ver. Lo que hemos hecho los 5 pasos, vamos a hacerlo aquí rápido. Entonces, ejemplo 1. Ya sacaste la muestra de sangre, lo llevaron al laboratorio y sale un resultado. Eso es lo que vamos a interpretar. Primer paso. De todo lo que les enseñé, primer paso. ¿Cuál era el primer paso? Saber si era acidemia o alcalemia. Ya. En mi dato me sale 7.30. ¿Qué cosa es? Una acidemia. Correcto. Ya sabemos. Ahora sí. Ahora, esa acidemia se va a convertir en acidosis, porque yo voy a relacionar con otro término que es el CO2. Entonces, en ese cuadrito que venía la flecha hacia arriba, hacia abajo, aquí lo vamos a relacionar. Entonces, ¿qué quiere decir? El pH, 7.30. ¿La flechita va a estar hacia abajo o hacia arriba? No, 7.30. Hacia abajo, porque es menos de 7.40. Hacia abajo. Entonces, la flechita estamos hacia abajo. Y el PCO2. El PCO2 es 50. ¿Cuál era el rango del PCO2? De 35 a 45 y como promedio 40, ¿no es cierto? Entonces, esto está aumentado o disminuido, está aumentado. Entonces, la flechita del pH era hacia abajo y la flechita del PCO2 era hacia arriba. Y en la regla, ¿qué era? Si era respiratoria, los dos tenían que estar inversamente proporcional. Entonces, ¿coincide o no coincide con nuestro cuadrito? Sí coincide. Entonces el problema es respiratorio. ¿Me dejo entender o de nuevo? ¿De nuevo? Miren, ¿han visto aquí? Mira. El segundo, aquí es. Miren, aquí. El pH, lo que le decía, ¿no? El pH está hacia abajo y el PCO2 está hacia arriba, con ese dato, ¿no es cierto? Entonces sí da, pues, porque es la regla. Entonces el problema es acidosis respiratoria. Por eso yo les decía que este cuadrito es importante. Entonces vamos a seguir. Ya. Entonces, hasta aquí ya tenemos 2 resultados, ¿no? Primero, ¿qué resultado de primero? Es una acidemia más acidosis respiratoria. Ya tenemos 2, ¿eh? Ahora falta el tercero. El tercero está relacionado a qué? A si está compensado o descompensado, ¿no es cierto? ¿Y dónde vamos a ver si está compensado o descompensado? En el pH. ¿Qué quiere decir? Si está fuera de rango, está descompensado. Si está dentro del rango, está compensado. ¿Y está fuera o está adentro? Está fuera. Ya, entonces tenemos ya 3 datos ya. Esta lectura me da, el paciente tiene una acidemia, después se convierte en acidosis respiratoria y tenemos que está descompensado. 3 cosas tenemos ya, hasta ahorita. Ahora quiero saber si el problema también es, de repente es metabólica.
una acidosis metabólica. Y para saber si es metabólica, yo tengo que relacionar mi pH con el bicarbonato. A ver, el pH está disminuido, la flechita hacia abajo. ¿El bicarbonato está disminuido o está aumentado? Está aumentado, porque es solamente hasta 24, ¿no? De 22 hasta 26, 24 pero ya está aumentado. Quiere decir que la flechita del pH está abajo y del bicarbonato está arriba. No coincide. ¿Cuál era el cuadrito del bicarbonato? Miren. Este era. El cuadrito de bicarbonato, si es metabólica, quería decir que el pH tiene que estar hacia abajo los dos datos. O puede estar hacia arriba los dos datos. En este caso, no es así, ¿no? En este caso, el pH tiene 7.30 que está hacia abajo, pero el bicarbonato 27 está hacia arriba, entonces no coincide. Si hubiésemos tenido bicarbonato 21, sí, entonces ya sería mixta, ¿no? Ya sería una acidosis respiratoria más una acidosis metabólica, pero en este caso no da, entonces solamente es exclusivamente una acidosis respiratoria. Entonces ya tenemos, ¿cuántos datos? Tenemos que es una acidemia más una acidosis respiratoria, ¿ya? ¿Qué más está descompensada? 3 cosas. Ahora vamos a ver lo otro, que es hipoxemia leve o moderada o grave. Había con el FiO2, ¿no es cierto? No, con la saturación. ¿Dónde está? Moderado, ya. Porque está abajo la respuesta. Ya. Entonces, la respuesta es esto. Ustedes están viendo la respuesta. Primero es una acidemia, después es una acidosis respiratoria porque hemos visto que coincide. Descompensada porque el pH está hacia arriba, está hacia abajo, ¿no? Hipoxemia leve porque el FiO2 es 50, ¿ya? Y ARS moderado. ¿Por qué es ARS moderado? A ver, vamos a ver. Ahí tienen el FiO2 y el PO2 78, ¿no? 78 y 50. PAFI 78 entre 0.5, ¿cuánto sale? A ver, 78 entre 0.5. El PAFI es la relación de el PO2 entre esto que es en fracción. 50% es 0.5. ¿Cuánto sale? 156. Ya, vamos a ver qué dice el PAFI en el otro lado. 156. Ahí está, aquí está. Aquí. ¿Dónde está 156? Debe estar aquí, ¿no? Entonces 156 está en este rango. Entonces es un ARS moderado. ¿Ya? ¿Ve? Por eso que aquí ponemos aquí ARS moderado. ¿Ya? Estos 5 pasos tienen que saber enfermería. Esos 5 pasitos nomás tienen que saber enfermería. Entonces, si ustedes ya saben esto, suficiente. Porque con esto ya interpretamos lo que nos va a ayudar como parte de nuestro PAE, de nuestro proceso de atención de enfermería. Porque con esto no vamos a decir, pero no se entrega el reporte diciendo el paciente tiene en su AGA pH tanto, PCO2 tanto. No, sino ustedes tienen que decir esto, ¿no? El paciente tiene una acidemia más una acidosis respiratoria descompensada, hipoxemia leve, un ARS moderado. ¿Ya? Otro ejemplo. Ahí, ¿qué sería? ¿Acidemia o alcalemia? Una acidemia, porque hemos puesto 7.40 como promedio. Por debajo de 7.40 es acidemia, por encima es alcalemia. Entonces ahí vemos que es una acidemia. Y ahí, si voy a relacionar con el PCO2, que es 34, ¿34 está en el rango, o está afuera, o está por encima? ¿Cuál sería? El PCO2 normal, ¿cuál sería? De 35 a 45, entonces está por debajo. Entonces yo pongo mi flechita ahí, ¿ya? Aquí pongo hacia abajo y aquí pongo hacia abajo. Entonces, para que sea respiratoria, ¿coincide o no coincide? No coincide, porque dice si es respiratoria,
La flechita tiene que estar uno hacia abajo y el otro hacia arriba, o al revés, pero tiene que ser inversamente proporcional. Y ahí no da. Vamos a ver con el bicarbonato. El bicarbonato tiene 17. ¿Está hacia abajo o hacia arriba? ¿Cuánto es el bicarbonato? 22 a 26, entonces está hacia abajo. Si está hacia abajo, el pH también está hacia abajo, entonces sí es metabólica, porque los dos están hacia abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería? Entonces, sería una acidemia más una acidosis metabólica. ¿Compensada? Aquí dice que está compensada. A ver, 7.36 está en el rango, ¿sí o no? Porque el rango de pH es 7.35 a 7.45 y 7.36 está en el rango. Quiere decir que está compensada. Por eso que aquí hemos puesto compensada. ¿Y es hipoxemia? Sí, hipoxemia moderada. ¿Por qué? Porque nuestro PO2 tiene 58. Moderado es entre, ¿se acuerdan de si es moderado o no? Vamos a ver. Ahí, hipoxemia moderada de 40 a 60 milímetros de mercurio, ¿no? Y nosotros tenemos 58. Ahí, 58, quiere decir que es una hipoxemia moderada. Y AR moderado, ¿por qué? Tengo que dividir el PAFI, o sea, 58 entre, no entre 30, sino entre 0.3. ¿Ahí cuánto sale? Va a salir seguramente un AR moderado, igual que antes aquí. ¿Ya? Si ustedes quieren saber si es ARS, ustedes tienen que dividir el PAFI, la presión de oxígeno, entre el FiO2. Pero ese FiO2 va a ser en fracción, o sea, no 30, sino 0.3. Si tenemos un FiO2 de 70%, ¿cuánto pondría? 0.7. ¿Ya? Vamos a ver otro. Ahí, ¿qué sería? pH 7.37. Seguimos hablando de una acidemia. PO2 60 milímetros de mercurio. Está aumentado. Entonces, ¿el problema cuál sería? Una acidosis respiratoria. Porque uno está hacia abajo y el otro está hacia arriba. ¿Y el pH está en el rango o está fuera de rango? Para que sea compensado o descompensado. Está en el rango. Entonces es compensado. Y el PO2 es 59. Tiene una hipoxemia leve. Moderado, hipoxemia moderado. Claro, es de 40 a 60. Y el PAFI 59 entre 0.6. Me va a salir menos de 100, creo, ¿no? Entonces va a ser grave, ¿no? ¿Cuánto sale? ¿Ves? Entonces, ese paciente, si ustedes deducen que este paciente debe estar ya con ventilador mecánico. De hecho, solamente sabiendo la gravedad de esto, por ejemplo, el paciente está intubado, ¿no? Y si yo sé aquí el PAFI, inmediatamente el médico, no, pone ventilador mecánico. Porque este paciente se va a agotar en un par de horas y se va a morir. Por eso es que es importante la deducción de esto. Saber si es un AR leve, o es moderado, o es grave. Y aquí tenemos otro. En cambio aquí es 7.44. Ya no sería acidemia. ¿Qué sería? Una alcalemia, ¿no? Porque está por encima de 7.4. Y el otro, el PCO2, 48 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir? Si esto está hacia arriba y el PCO2 también está hacia arriba, no coincide. Pero el bicarbonato 35 está hacia abajo o hacia arriba. ¿Con cuál está relacionada el pH aquí? 7.44. ¿Con cuál de ellos? El pH es 7.44. ¿El PCO2 está aumentado? ¿Está aumentado? 35 o 45 está aumentado. Y aquí también está aumentado. Entonces no va a ser respiratorio. En cambio aquí está aumentado el bicarbonato. Entonces quiere decir que los dos coinciden. Entonces la respuesta es que es una alcalemia más alcalosis metabólica y está compensada porque está dentro del rango. De 7.35 a 7.45 es normal. A ver, primero, si va a ser mixta, tendría que ser respiratoria, ¿no es cierto?
respiratoria y metabólica. Por ejemplo, el pH 7.44 está aumentado. El PCO2 48 está aumentado. Entonces, para que sea respiratoria tiene que estar hacia abajo. Pero no está hacia abajo aquí, está hacia arriba. No. Mira, para que sea respiratoria, estos dos tienen que estar indiferentes, uno hacia arriba y uno hacia abajo. Miren, mira, mira. Ajá, ahí, miren, ahí el pH tiene que estar hacia abajo y el PCO2 tiene que estar hacia arriba. Eso no coincide en lo que estamos viendo, por eso no es respiratoria. Si esto coincide, ahí sí hubiese sido respiratoria. ¿Dónde estamos? Aquí. Estamos aquí, ¿no? ¿Lleve? Entonces aquí. El 7.44 está hacia arriba. El PCO2 48 está hacia arriba, entonces no es respiratorio. En cambio el bicarbonato también está hacia arriba. En bicarbonato dice que sí, los dos tienen que estar hacia arriba. Entonces es una alcalosis metabólica, por eso aquí dice alcalemia, alcalosis metabólica. ¿Está compensada? Sí, porque está dentro del rango, compensada. Y la oxigenación está normal, porque tiene 98. Y el PAFI no hay evidencia, ¿por qué? 98 entre 0.3 es un paciente que ¿cuánto saldría? 98 entre 0.3, ¿cuánto sale? Ahí, entonces está por encima de 300. Quiere decir que este paciente, si vemos así, a este paciente debe estar ya no crítico ya. Ya está respirando normal, no tiene hipoxemia, ¿no? Esa es la idea, de que nosotros al interpretar nos damos cuenta. Ustedes marquen la flechita y se van a salir. Cada momento que ustedes marquen, se van a dar cuenta que van a memorizar los datos. ¿Cuáles eran los datos que nosotros establecíamos? ¿Qué eran los datos que ustedes utilizaron? Nada más con este cuadrito, ustedes van a interpretar todo. Si ustedes se aprenden de memoria todos estos datos que están aquí, van a poder manejar lo que es interpretación de gas arterial, siguiendo los pasos que están ahí. ¿Ya? Apenas eso, porque eso lo van a necesitar. Ustedes cuando trabajen con pacientes clínicos, ¿cómo van a hacer a la hora de trabajar? Ya sea en clínica, ya sea en hospital, en un momento van a cambiar. Un paciente que ya se está sensorial, un paciente que tiene problemas de TEC, un paciente que tiene un problema de sala de operación, ingresa a sala de operación, va a salir compensado, siempre le van a sacar gases arteriales. Y la enfermera o el enfermero tiene que estar preparado para sacar una muestra de sangre arterial y hacer este. Esta interpretación hace que tú tengas mucho más capacidad de evaluar a la paciente. Por eso que a veces nos distinguimos, ¿no? O sea, si tú interpretas esto, vas a saber interpretar el medio interno. ¿Y cuál es el medio interno? El medio interno es el equilibrio entre el pulmón y el riñón. Nuestra teoría de fisiología y anatomía hace que nosotros tengamos una capacidad de poder aprender esto que lo estoy trayendo. Hay libros que tú vas a leer y de repente no vas a entender nada. También esto está resumido de lo que más o menos la experiencia de profesionales ha hecho que hagamos diapositivas para que ustedes puedan analizarlo que sea mucho más fácil. Se dan cuenta que no es tan difícil. Es un poco difícil de repente porque no sabemos los valores, pero si nosotros lo memorizamos, no hay ningún problema, vamos a saber que se entrega. Ahora, lo que nos falta es solamente hacer la práctica, o sea, buscar los salas de la historia clínica de los pacientes y hagan un lápiz, ahí manejen y resolver los pacientes que estamos viendo por día. Y es importantísimo, la verdad, que de repente en un examen de repente van a comenzar, a un momento le van a tener que le van a poner ahí, a ver, el pH normal, un paciente crítico, ¿cuál sería? Como lo que ponen ahí, 7.38.
7.42, 7.55. ¿Cuál sería la diferencia? 7.37, 7.42 y 7.55. ¿Cuál de esos valores determina un paciente clínico? ¿Cuál es el rango de pH? 7.5, 7.45. O sea, todos los que están en ese rango están estables. Si yo digo 7.55 está fuera de pH, ¿y el paciente que dice 7.55? Acá. Otro. Yo les pongo a ver, otra alternativa. Si les pongo yo el bicarbonato de un paciente en hemodiálisis, el bicarbonato de un paciente se encuentra entre 18. ¿Ese paciente está crítico? Sí, porque normalmente el bicarbonato debe ser 22 a 26, ¿no? El 18 ya me da a entender de que ese paciente no está estable, no está estable. Que ustedes se dan cuenta que el paciente está inestable, ¿por qué? Por la clínica, o sea, quiere decir, porque tú ves y observas, ¿no? Esa es la parte clínica, pero la parte analítica es esto. Los médicos cuando van a interpretar a un paciente, ven la parte clínica y la parte analítica, inclusive la parte de imagenología. ¿Qué es la imagenología? La radiografía de tórax, la tomografía, ¿no? En cambio, la parte clínica es que lo usamos bastante los enfermeros. ¿Cómo? Para valorar a nuestro paciente nosotros tenemos que acercarnos, nos tenemos que observar, dice, ver, oír y sentir, ¿no? Nosotros vemos sus gestos, vemos si está colocada una sonda nasogástrica, una sonda vesical o una vía periférica, tenemos que tocar en la piel, ¿no? Si está turgente, no está turgente, si tiene edema, ¿no? Esa es clínica. Entonces, paciente clínicamente estable. ¿Qué quiere decir clínicamente? Que tú lo has observado, o sea, has utilizado tus 5 sentidos para valorar al paciente. Pero si yo digo paciente analíticamente estable, ¿qué digo? Analíticamente estable quiere decir que su hemoglobina está normal, que su examen de orina está normal, que su AGA está normal. Todo lo que es analítico, eso me da a interpretar a mí que está estable. Yo digo, el paciente imagenológicamente está estable, con imágenes, ¿no? Ayuda de imágenes. Quiere decir que yo agarro una radiografía de pulmón y observo y veo que la silueta está bien, veo que el tubo traqueal, que el tubo que le han colocado está in situ, o sea, está colocado bien, veo que el catéter venoso central está in situ, quiere decir que está bien. Entonces yo digo, según la radiografía, el paciente está bien, sus procedimientos, en este caso el catéter, el tubo, ¿no? Se nota ahí. Saber interpretar una imagen de radiología, una radiografía de pulmón, es importante. No solamente el médico tiene que saber eso. Ustedes cuando pasan visita, la enfermera o el enfermero siempre pasa visita con el médico. Entonces, el médico mira la radiografía y le pone para observar en una transparencia y ahí comienza a explicar a sus alumnos de repente. Pero nosotros estamos ahí y estamos observando también. Y tenemos que aprender cómo mover la silueta del pulmón, ¿no? Saber identificar qué es una atelectasia por rayos X, una atelectasia, ¿ya? Saber identificar si el tubo está en posición, un tubo urotraqueal. ¿Han visto ustedes tubo traqueal? ¿Se han visto un tubo traqueal, no? El tubo traqueal, cuando entra, ahora en RCP, ¿no? Paciente que tiene paro cardíaco, en el avanzado van a poner un tubo, ¿no? Colocan el tubo, pero al colocar el tubo tiene que haber una evidencia de que ese tubo tiene que estar en el sitio adecuado. Porque ese tubo, ¿a dónde puede irse? ¿Al lado derecho o al lado izquierdo del bronquio? ¿En qué lado? Mire, es importantísimo saber la anatomía y fisiología de los órganos. Si yo quiero saber intubación, yo tengo que saber por dónde va a pasar ese tubo. Ustedes saben que nosotros tenemos una tráquea. La tráquea se bifurca, ¿no? Tráquea, bronquio derecho, bronquio izquierdo. El bronquio derecho está casi perpendicular.
y el bronquio izquierdo está está más elevado, o sea, está más angulado. ¿Qué quiere decir? Cuando el médico introduce hasta más o menos calcular el tamaño de la tráquea que tiene el paciente. Pero eso no significa que debe estar en buena posición. Intuba, no, van a tomar una radiografía, dice. Ese tubo posiblemente se haya ido al lado derecho. ¿Por qué? Porque el bronquio está más perpendicular que el otro. O sea, posiblemente el 99% que se va a ir para ese lado. Pero si lo ha colocado bien, no va a llegar a pasar. Va a estar en la bifurcación, ¿no? Así. El tubo viene así, va a quedar ahí, por lo menos 2 centímetros de la bifurcación. Pero si lo introduce mucho, se va a pasar al otro bronquio. Entonces la radiografía nos hace ver de que ese tubo está o que está mal. Entonces, si queda en el bronquio derecho, entonces el otro bronquio no va a ser perfundido. Entonces en el pulmón se va a ver blanco. Eso se llama atelectasia. Por eso que le dicen, saque el tubo 2 centímetros. ¿Por qué? Porque el tubo se ha metido para el otro lado. Entonces lo sacan el tubo, inmediatamente le toman una radiografía y se ve la silueta del pulmón negrito, clarito. ¿No? Ustedes han visto una radiografía blanco, a veces un lado, justamente porque el tubo está mal colocado. En RCP vamos a ver eso, la intubación, ¿no? Pero más en el avanzado que en el básico. En el avanzado utilizamos dispositivos biomédicos, como es el DEA, como es el tubo traqueal. Lo que sí podemos utilizar de repente en el básico es el tubo de Mayo. ¿Cómo se llama el tubo de Mayo? Tubo de Gudel, ¿no? El tubo de Mayo es tubo de Gudel. El tubo de Mayo puede utilizarse en el básico. En el avanzado también se puede usar, pero el tubo de endotraqueal es más usado. ¿Ya? Entonces, esto de aquí lo vamos a adicionar a su curso. Esto de repente porque, como ya les puse, ¿no? Ustedes manejen esto. Les pido que no desaprovechen la oportunidad de poder aprender esto. Les va a servir para su carrera. Les va a servir de repente los datos para concursar a cualquier oportunidad que haya, ¿no? Entonces, tengan por seguro de que sí son preguntas que de alguna u otra manera van a hacerlos en el momento de que ustedes van a tener o van a avanzar en su carrera. El AGA siempre va a tener a disposición a la enfermera en vanguardia de un paciente crítico. Por ejemplo, un paciente trasladando ustedes de un servicio a otro servicio, quiere decir que ese paciente puede tener una descompensación por el traslado. Llega de nuevo a su servicio, pero por esa descompensación el médico necesita tomarle una muestra de gases arteriales. Y con esa muestra de gases arteriales yo voy a saber si el paciente está ventilando muy bien o no, si ha tenido un problema en la parte respiratoria. ¿Ya? Entonces les agradezco bastante la oportunidad de darle este tema. Ya llegó la ponente, vamos a continuar con la ponencia. Entonces, por favor, use bien este dato que les he dado hoy día. Bueno, gracias por todo esto.